entrevista con José Luis Cano Gutiérrez, cineasta independiente, freelancer. José Luis, ¿qué nos puedes hablar sobre el derecho de autor? ¿Derecho de autor? ¿En qué sentido? Para ti, ¿qué es el derecho de autor? Pues para mí el derecho de autor, pues prácticamente es el derecho que cada uno de nosotros como artistas, como creadores de contenido, creadores prácticamente de cualquier cosa, pues tenemos derecho sobre nuestras obras, ¿no? Más que nada, pues sí, es el derecho que tenemos, en este caso, pues prácticamente de ejercer sobre nuestros productos, prácticamente. En el momento en que nosotros creamos un contenido, tenemos derecho sobre el contenido, ¿sí? Es prácticamente eso. ¿Las películas son consideradas a efectos de los derechos de autor? Sí, en cuestión de las películas, yo creo que los derechos de autor son un poco complejos, más que nada por la titularidad. Si nos basamos en que el autor, a lo mejor tú dices, bueno, esta es una película de no sé, de Quentin Tarantino, o es una película de Kubrick, o de Steven Spielberg, o a lo mejor hasta de Eugenio Derbez, podríamos decir, ellos son los bienhabientes de todos los derechos, pero más allá de eso existe a lo mejor una ramificación, ¿verdad? Entonces yo creo que sí existe el derecho de autor dentro de las películas, pero cada quien tiene su apartado. Sí, todos tenemos derecho sobre un apartado de la película, un porcentaje de ella, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si tú generas un producto y varias personas colaboraron dentro de ese producto, todos tenemos derecho de recibir o formar parte ¿sí? de la beneficencia del producto. ¿Qué reconoce usted como obra cinematográfica? Una obra cinematográfica, ay caramba, me reconozco yo, no te creas. Una obra cinematográfica yo creo que se reconoce pues a todo aquel producto audiovisual o proyecto audiovisual que pues prácticamente se puede reproducir en una plataforma, ya sea YouTube, Netflix, Cinépolis, Cinemex, Movie, Filmin, por así mencionar algunas, pero también teniendo en cuenta que ahorita casi cualquier producción es cinematográfica, sí, o cinemática, por así decirle, porque prácticamente una producción cinematográfica yo creo que se hace cuando tú tienes un plan, un proyecto, tú generas tu carpeta de producción, entonces generas una producción cinematográfica, ¿verdad? No necesariamente que sea una película. No, no necesariamente, pues tenemos producciones cinematográficas que realmente para a la vista de todo público, pues en este momento puede ser hasta un cortometraje, un mediometraje, sí, y puede ser una producción cinematográfica, sí. Entonces, todo aquello que se pueda difundir en esos medios prácticamente es una producción cinematográfica. A diferencia de los TikToks y eso, pues algunos pudieran ser considerados como producciones cinematográficas, algunos otros no, ¿sí? Entonces, habría que tener una clasificación muy grande para poderlos llevar a cuenta, ¿verdad? Pero prácticamente es eso. Para usted, ¿quién cree que debe llevarse el reconocimiento? ¿En una obra cinematográfica? Sí. Pues prácticamente el que siempre se lleva el mayor reconocimiento es el director. Tienen su partido, obviamente,
pero la mayoría de las veces es el director. Para mí el actor siempre es muy fundamental, muy fundamental. Sin el actor pues prácticamente no hay producto. ¿Por qué? Pues porque no generalmente pues, no tendrías nada más que el paisaje. Obviamente puede haber películas que narren el puro paisaje. En este caso está el documental, donde prácticamente el director pues es el que hace todo y el que lleva a cabo muchas de las circunstancias, los camarógrafos, pero pues prácticamente el reconocimiento más aunado es al director, aunque para mí también debería ser muy importante también otros departamentos que a veces no se notan, como son los efectos visuales, el diseño sonoro o el diseño de la banda sonora, ¿sí? Porque diseño sonoro a diseño de banda sonora son apartados muy diferentes y que a veces ni siquiera los vemos dentro de los, de los estándares, ¿verdad? El diseño de carteles, porque también ahí viene otra cuestión y a veces no se notan tantos, aparecen en los créditos, pero no se notan. Y sin ellos, esto es algo, pues prácticamente, pues son fundamentales para todo este movimiento. ¿Y qué opina del caso en el caso de la Chilindrina, que pelearon el derecho de autor? Pues yo creo que en ese aspecto es algo muy controversial. Es como si habláramos ahorita de Cantinflas y dijéramos, bueno, ¿quién es el bienhabiente de los derechos? Pero en el caso de Roberto Gómez Bolaños y todos los personajes que habían dentro de su crew, por así decirlo, de su conjunto de colaboradores, cada quien se peleó lo que pudo. Kiko se separó, Don Ramón se separó, todos se separaron a final de cuentas. Yo siento que el caso de la Chilindrina y él, pues fue lo mismo que todos. A final de cuentas, cada quien quiso ser partícipe de su propio pedacito. Es como repartirse una herencia que fue peleada y que a final de cuentas a lo mejor pudo ser de todos, ¿verdad? Eso pasa en todos los casos donde el director o el autor de la obra cinematográfica ya no puede seguir, ya sea por alguna enfermedad o porque ya no está entre nosotros. Pues mira, ha sucedido muchos casos donde prácticamente, y bueno, yo considero ahorita en estos momentos, que como la tecnología ha avanzado mucho, pues ahorita ya no se usa tanto. Lo hemos visto en casos como Rápidos y Furiosos, que prácticamente Paul Walker pues fallece, ¿no? Y terminan aún así la película. No pelean los derechos de autor, porque a lo mejor si él tiene familia, pues prácticamente los bienes o los pagos, todo lo que, las aportaciones que se tenían que dar, las regalías que le iban a dar a Paul Walker, pues se le dan a la familia, ¿verdad? Pero los derechos de imagen prácticamente son de la empresa, ¿sí? Los derechos de utilidades prácticamente son de la empresa y al final de cuentas las regalías vienen siendo pues para la familia, así, por así decirlo, ¿sí? En este caso, en instancias mexicanas a veces es muy peleado todo esto de los derechos. Vemos que de repente gente se pelea, muchos directores se pelean porque tú no puedes utilizar la imagen o cuestiones de ese tipo. Entonces, de repente todo esto es muy controversial, lo de los derechos de autor. Hay que saber cómo manejarlo, cuánto porcentaje le vas a dar a cada persona, si a esa persona le vas a dar todo el mérito de utilizar, si no puede utilizar ese personaje, si te tiene que pedir permiso, si él es libre de utilizarlo, o sea, todo tiene que tener su que ver, ¿sí? Su pieza donde tiene que encajar.
¿Para qué? Para que precisamente no incurran en problemas como lo que sucede con muchos artistas ahorita, que se heredan, a quién se le hereda, quién se queda con ellos, ¿sí? Y prácticamente todo eso viene a los derechos de autor. En el caso como es el caso de Adam Sandler, donde él es productor, director y actor en sus propias películas, ¿qué es lo que sucede ahí con el derecho de autor? Es un tema que, bueno, a mí me encantan las películas de Adam Sandler, a mi punto de vista, y que realmente yo no incurro en... Los derechos de autor varían dependiendo del país, dependiendo los lugares, el contexto. Realmente no conozco cómo se maneja el derecho de autor en Hollywood, porque sus producciones son hollywoodenses. Pero si el caso fuera mexicano, la mayoría de los derechos son a él, como cuando uno produce un cortometraje propio, tú eres tu productor, tú eres tu camarógrafo, tú eres tu actor, y hasta tú mismo te maquillas y te vistes. Entonces todos los derechos son tuyos, pero si dices, bueno, yo soy todo lo demás menos camarógrafo, también tengo que cederle un poco de los derechos a los demás. Sí, no nada más es como apropiarnos todo. Para obtener la protección de los derechos de autor sobre una obra cinematográfica, ¿es necesario registrarla previamente? Es necesario registrarlo, pero también debemos tomar en cuenta, y como te lo decía con anterioridad, todos los demás departamentos. Este es un medio muy colaborativo y realmente siempre debes tomar en cuenta a los demás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos los demás, si tú no hubieras te hubieras valido de los demás, pues prácticamente no estuvieras haciendo nada. Entonces sí, claro que sí, para que uno tenga la propiedad completa puedes registrar antes, pero pues realmente no puedes registrar a veces antes porque pues, si no está terminado el producto, ¿qué es lo que registras realmente? Pero a lo mejor dices, bueno, le voy a dar la permisibilidad a otro o el permiso a otro de que lo adapte, ¿sí?, a una película. ¿Cuáles son los derechos morales que los autores poseen sobre sus obras cinematográficas? Pues prácticamente los derechos morales que uno posee sobre sus películas, pues prácticamente es el poder cederle a los demás, ¿no? El derecho también sobre la misma obra. ¿Los derechos patrimoniales? Y los derechos patrimoniales, pues realmente son el que tú le cedas los derechos de tener precisamente la utilidad de adquisición también sobre el producto. A lo mejor si yo hubiera hecho Avengers, le puedo ceder los derechos patrimoniales a una empresa para, en este caso, Marvel, o no sé, alguna juguetería, ¿sí? Le puedo ceder en base a mis derechos morales, pues los derechos patrimoniales, ¿no? Para que ellos puedan ejercer el trabajo y puedan tener ganancias a todos los juguetes, los comerciales, que agarren o sustraigan pequeños fragmentos de las películas para poder reestructurarlas o deconstruirlas y que eso vaya increciendo. Eso se daría si usted llegara a sacar una obra y meta en su totalidad su obra, pero la de él sí llega a ser más visible. En esos casos, ¿qué se llegarías a proceder? Pues prácticamente si la obra no tiene un registro, porque en primera pues no puede ser la misma obra. Te derivas del plagio o te derivas de que él adapta otra obra cinematográfica igual a la mía. Al plagio. Ok, en este caso si fuera plagio, pues su misma palabra lo dice, o sea, el plagio es como el robo, ¿sí? Es robo total. En ese caso, pues a lo mejor sí podría hacerse una demanda, pero en dado caso de que él tome ideas y diga, bueno, pues yo voy a hacer algo similar, no algo igual, entonces no se tomarían tanto en cuenta como un plagio, se tomarían en cuenta a lo mejor como un remake. Si es un coautor, ¿cuánto derecho tiene él sobre su obra? Dependiendo de qué tanto valor tú le des sobre tu obra, podría ser hasta un 40%, un 30%, dependiendo de cuánto valor realmente le des. ¿Cuánto tiempo de protección tiene el derecho de autor sobre una obra literaria, sobre una obra cinematográfica? Yo siento que un autor sobre su obra cinematográfica
es toda la vida. No me he metido o involucrado en esos temas aún muy a fondo. ¿Los derechos de un autor y un productor son los mismos o son diferentes? Obviamente son diferentes. El director es el que dirige toda la obra y es el que tiene pues prácticamente todo el permiso de decir quiero modificar esto, quiero esto, esta escena no me gusta. El productor pues realmente nada más se dedica a como quien dice a aportar, ¿no? La cantidad del dinero, sí, y tiene el derecho sobre la obra de decir, bueno, pues esto no me gusta, esto sí me gusta, pero el director realmente es el que tiene todo el poder sobre su obra, porque él es el que dirige. En este caso, pues vemos las obras de Guillermo del Toro y él es el director y productor, y él tiene todo el derecho, ¿sí? Sobre muchas de sus obras, pero en dado caso, cuando es la productora la que te da el dinero, pues tienes prácticamente, la productora tiene el poder cuando te da el dinero, pero cuando tú a lo mejor regresas el monto total, el director tiene todo el poder sobre su obra, ¿verdad? Y este caso lo vemos en muchos lugares, como cuando realmente dan apoyos para las obras cinematográficas y todo el monto total se pierde, ¿sí? Entonces las productoras se, se apropian de la obra y el director se queda sin nada, ¿sí? Y esto es más que nada ha sucedido mucho en taquillas, como cuando no se genera la recaudación de la producción, entonces la productora toma la obra y dice, bueno, pues yo me la apropio, ¿no? Y el director se queda prácticamente pues vacío, sin nada, porque pues, no se recaudó lo que se utilizó dentro de la producción. Es un perder para el director. Sí, es un perder algo. No es así como que todos ganamos, sino que al contrario, la productora pues no recupera, pero pues tampoco tiene que por qué perderlo, ¿verdad? Entonces agarra eso que se produjo y el director pues prácticamente se queda a veces sin nada. Entonces, económicamente hablando, la productora se lleva más en estos casos con el apoyo del derecho de autor que el mismo autor. Pues prácticamente muchas de las veces sí, desgraciadamente sí. Y, y te lo digo porque a veces cuando tú produces algo, pues prácticamente ese algo tienes que volverlo a resarcir, ¿no? En este caso es la producción, tienes que volver a pagar lo que sacaste, lo que sustraíste de ahí. Te digo, a menos que seas tú tu propio productor y director, ¿verdad? Sí, entonces ahí pues te pagas tú solo. Pero cuando es a ajenos, en este caso pues vemos producciones de Netflix y eso, o algunas circunstancias diferentes, tenemos que liquidar, ¿verdad? Ciertas cosas y cuando se liquiden pues el director tiene todo el derecho sobre su obra. Ya para concluir esta entrevista, ¿qué le recomienda a los nuevos freelancers o cineastas independientes que van empezando? Pues que es como todo, si tenemos que poner las cartas sobre la mesa, hay que ponerlas y que realmente se esmeren, que las cosas no las hagan por querer sobresalir en la vida, sino por querer hacerse cada día mejores. En este caso, den todo lo que tengan que dar de ustedes mismos, sin esperar que las demás personas quieran reconocerlos. Porque en el momento en que ustedes mismos se reconozcan como los mejores, en ese momento van a triunfar. No esperemos a que los demás digan, este es el mejor, sino hay que esperar nosotros decir, de nosotros mismos somos los mejores. Gracias, José Luis, por su tiempo y muchas gracias a ustedes por vernos en su canal favorito. Bye. Bye.
terminar.